Guatemala son ellos dos. Ellos son la imagen del país y no solo la imagen de sí mismos. Y esta es la dificultad que tengo, es cómo lograr que este personaje adquiera ese carácter simbólico, representativo. Entonces yo no quiero ilustrar No, yo te pondría en escena a vos, ¿sí? O sea, el hecho de eso que vos estás hablando sería interesante que estuviera incluido en el documental. ¿Cómo? El hecho que Sergio, o sea, que el resultado, o sea, que la dificultad de la que hablábamos, cuando vos manipulás y todo eso, también esas cosas se expresan adentro. Pero vos crees que, digamos, la dificultad que nosotros hemos tenido... Que vos estés en imagen trabajando esas ondas y hablando incluso de esas mierdas, pues, de lo que costó filmarlo, de la falta de apoyo, de que no, pero se mira, murió... Tienes razón, o sea, no en el... ponerte en escena vos, al fin, para lograr el resultado que se va a dar dentro de un par de meses, has pasado por diferentes etapas, tanto económico, tanto psicológico y además el país ha cambiado, ¿no? Y yo me recuerdo que cuando tú mencionaste de que mañana o pasado mañana voy a llevar el material, ponerlo frente al palacio y lo voy a quemar. Una de quizás muchas frustraciones que has vivido en eso, ¿no? Eso también, ¿verdad? Sí, claro, o sea, yo me recuerdo bien de esas... Pero me dice un cuate, mira, anda, hay que quemarlo, no sé si fue aquel el que me dijo, pero hay que más una copia. Por supuesto. No. Un acto sí, pero a través del comentario o a través de quizás hasta imágenes, ¿no? Porque al fin él se puso un par de minutos a escribir un papel y tú te pusiste a escribir horas y noches y días para llegar a esto. Suponete que me dicen más que vos expliques que ahí está escribiendo un papel para la película, que verlo escribiendo y luego que aparezca el texto que le escribió para la película. O sea, me parece más vivo, más vital que vos expliques ese tipo de... Y además tu relación... No es nada nuevo, ya en otras películas te han puesto en escena. Sí, pues. No, y además la relación que tú tienes con Cardosa es otra que yo tenía con los alemanes haciéndolo, ¿sabes? Claro, o sea, hay complicidad, hay una afinidad, ¿no? Porque cuando yo la primera, bueno, yo lo conocí en una reunión como solista de Gómez, estaba Manuel Galichi, no sé qué, la primera vez que lo vi, y estaba Manuel Galichi, José Luis Valcárcel, el Piqui Díaz, todos estos guatemaltecos revolucionarios, escritores, y entonces entró por fin Cardosa a la casa y vio, y todo el mundo, maestro, se paró y él dijo, allí en medio de esos jóvenes, ¿qué está? En medio de ellos, Yo soy un antigüeño que escogió Coyoacán, región preciosa de México, para vivir. Ahora me siento un niño de excesivos años. He vivido en México, en esta casa, más de 30 años. Es verdaderamente mi hogar, con Lía Kostakowski, que falleció hace 3 años y me acompañó toda mi vida. Yo diría que esta casa es mi hogar, como fue también la casa de mi infancia en la antigua Guatemala, situada atrás de la catedral.
preguntarse quién soy yo, es sumamente difícil la respuesta. Se encuentra en mis actos, en mis libros, supongo que estoy yo también con gran presencia. A ello he dedicado mi vida, a la escritura, y tengo ya una obra bastante extensa que quisiera que en el futuro se pudieran leer algunas de sus páginas, que sus páginas se sostuvieran por su pensamiento y por su forma, que sea una buena prosa, sencilla, directa. Alguna vez en una frase que me pidieron sobre Cardosa cuando acababa de morir, yo dije que era nuestro primer filósofo contemporáneo porque su obra está constelada de expresiones aforísticas, a veces epigramáticas, pero son frases cortas que son a menudo lapidarias y que son resultado de una reflexión muy profunda. Para ilustrar este punto, ¿no? En la página 18 de este libro, Dibujos de Ciego, dice: para escribir libremente debes principiar por ser libre, no por el anhelo de escribir libremente. O sea, el anhelo de escribir libremente no basta para poder escribir libremente. Hay que ser libre antes. Yo creo que esta frase encierra toda una ars poética, toda una concepción del artista, del arte, de la literatura, que implica primero poner la vida por delante para poder hacer buena literatura después. Eso es una frase filosófica cargada de contenidos, y sus libros están llenos de ese tipo de afirmaciones. Sobre mi vocación de escritor, yo diría que empecé a escribir, mi primer escrito que recuerdo se llamaba Las Campanas. Está escrito en Antigua Guatemala, mi ciudad natal, y fue una breve prosa en una revista que dirigía un compañero mayor que yo, pero de hecho de la misma generación, que se llamó César Brañas. Muy pronto tuve contacto con el Quijote, pero luego dejé las lecturas clásicas españolas porque fui a París. Se suponía que iba a estudiar medicina, pero la medicina no me interesaba nada. Mis lecturas fundamentales fueron Rimbaud, que precisamente se está conmemorando en este momento el primer centenario de su muerte. Él nació en 1854, el 20 de octubre, y murió en Marsella el 10 de diciembre de 1891. Yo diría que es la lectura fundamental. Y ahora se está celebrando mundialmente a este autor que tiene una vida fantástica. Dejó de escribir a los 19 años y en 2 años dijo todo lo que tenía que decir en su vida. Hay un yo que es el que se trata con los amigos y un yo misterioso que es el yo de la escritura. Cuando uno se aísla en su estudio frente a una cuartilla en blanco y comienza uno a querer macular aquella pequeña estepa para hacer un texto que sea lo más hermoso posible. Las primeras lecturas que yo hice de Cardosa, que fueron las de Guatemala, las líneas de su mano, me pusieron en contacto con una persona, con un hombre, con un escritor que me contaba mi propio país
en unas coordenadas lingüísticas que yo relacionaba con ambientes vetustos, de una elegancia estilística que yo no podía sino remitir al modernismo, concretamente al modernismo centroamericano. Pero a la vez había imágenes en esa Guatemala que Cardosa me estaba contando a mí, que tocaban mi inconsciente de una manera que yo no podía controlar. Y eso se debe a que la imagen modernista de Cardosa es al mismo tiempo muy surrealista. Y el surrealismo, al hacer junturas, digamos, ilógicas de un objeto con otro, de una realidad con otra, pues toca el inconsciente. Y naturalmente ese toque del inconsciente de Cardosa hacia mí me conmovía mucho. Entonces, Cardosa empezó siendo para mí aquel individuo que me contaba mi país en esos términos, pero esforzándose por verlo con los ojos del pueblo que él describía y valoraba. Yo creo que Luis es un guatemalteco que amó Guatemala, como él decía, sin venda en los ojos. Y eso implicó para él ser provocador, fue profundamente provocador, y ese era un lado que creo que le fascinó a mucha de la gente que estuvo cerca de él. Fue un heterodoxo completamente, fue un hombre que le gustaba romper esquemas, que le gustaba romper todo aquello que pudiera fijar a las personas en una idea preconcebida. Y eso hacía que cuando Luis se acercaba podía permitirle a uno, no sé, volar, romper lanzas, poder hablar de una serie de elementos de la historia guatemalteca o de la vida que normalmente uno no se atrevía a tocar con otras personas. Además, Luis, creo yo, que fue un gran observador. Era una persona que observaba, una persona que iba creando un diálogo con sus interlocutores, y que muchas veces fue mal interpretado por las personas. Y fue mal interpretado porque se sentía como superior, se le veía como una persona que marcaba distancias, pero las distancias las marcaba en el sentido de que esperaba que las personas se acercaran a él con un propósito de intercambiar, de comunicación, no necesariamente de subordinación. Y creo que Luis, no sé, para mí en lo personal fue un gran amigo. Era una persona que podía tener un gran sentido de la amistad. Luis le gustaba muchísimo la juventud, siempre tuvo muy buen contacto con los jóvenes, ¿verdad? Cardosa es una suma de aforismos, ¿viste? Él no tiene una obra discursiva, sino lo que él hace es, pues, coleccionar aforismos, y esa es su obra. Y lo interesante es que cada aforismo, cada sentencia, se contradice con la otra, con la que viene, con la que vino antes. Cardosa tiene esta especie de esquizofrenia discursiva, ¿no? Donde él puede estar hablando de esto, ¿no? En este segundo, y se contradice en el próximo segundo, ¿no? Pero eso tiene sentido, tiene un sentido. ¿Y el sentido dónde está? El sentido está en la forma. El sentido es la palabra, la embriaguez de la palabra embriagada, la palabra como, bueno, como licor, ¿verdad? La palabra como, no sé, como apoteosis de algo que no tiene demasiado sentido. ¿Quién era Luis Cardosa y Aragón? ¿Quién era ese hombre del que hablan tanto? ¿Quién era?
¿Y por qué me preguntan a mí por las ausencias? De pronto pongo las fichas bibliográficas sobre la mesa y un orden me empuja a cierto abandono, ciertamente poblado de estigmas y mitologías, la pantalla grisácea e incoherente de los apellidos, solamente apellidos, monstruos, en donde no encaja el suspiro, la redención y la adoración estructural de los santos que cuelgan de los muros sacros de esta realidad. Entonces, yo soy un pasajero a bordo. Los diluvios y los dibujos del ciego me empujan al sentido del tacto, el oído, el olfato. Y en este margen subterráneo y melancólico de los que dicen las cosas, como el Señor, persiste el olor del cadáver insistente, como si fuese un espejo, y recurre al texto como un espejo, y parece verse los últimos diástoles y sístoles de una secuencia personal y poética. Luis. El hombre se murió, ¿no entienden? Esta carne débil y marchita que andaba como muy dispuesta, y las preguntas quedaron en el aire insistentes, eternamente preguntas. Y el mundo no sabe leer el significado de los escalones. ¿A dónde fuera Gómez? ¿A dónde fue Luis? ¿De dónde apareció Cardosa? No sé. De pronto ver a Cardosa, estar en un parque, estar en una plaza, en un café, hablando, diciendo cosas, blasfemando, tirando piedras, qué sé yo, pues. Al menos de la mitad del mundo que existo, ¿verdad? Eso es lo que significa Cardosa. Hay un poema de Cardosa, ¿no? Dice: la nueva generación del mundo tiene pasado y esperanzas, sepultadas en un campo de batalla. En el lugar, el recuerdo culmina en odio, tal en el surco abierto de una herida sangrante. Eso es Cardosa. Cardosa es impulso, es fuerza, es la ira de la palabra, es ese dejarse ir, ese fluir como un río, ¿no? No sé, has descifrado el silencio de Cardosa, más allá de su palabra. Pues yo creo que el silencio subyace en toda la obra de Cardosa, es un hilo. Precisamente él se debate contra el silencio. Él escribió toda su vida para anular el silencio, eso es lo que él hace. Y por eso a veces él logra momentos tan barrocos, ¿verdad? Y por eso él admira a gente como, qué sé yo, de Sama Lima, o todo lo implícito que llevaba el surrealismo, ¿no? Él trata de llenar el silencio, pero tampoco no es un hipócrita. Él sabe que la palabra no le alcanza. Él sabe que la palabra no basta para nombrar al silencio, ¿viste? Contaba, creo que al principio de este documental, que yo había ido a Francia a estudiar medicina y la había dejado por mi inmensa vocación desde niño por la escritura, por las letras, por la poesía, por el trabajo de la imaginación. Yo le diría a los jóvenes que vivieran completamente a fondo su vocación. Viviendo la vocación, dominado uno por la vocación, entonces entrega uno en cuerpo y alma al trabajo que uno ha emprendido. Y eso es definitivo, porque muchos son médicos o son actores a la fuerza por las necesidades de la vida, pero sin tener la fuerza, la creatividad para lo que están haciendo. Eso sería uno de los sentidos que yo he tenido en mi vida. He pasado épocas muy duras, pero mi vocación nunca ha sido abandonada. Yo conocí a Lía menor de edad, yo le llevaba muchos años. Fue la compañera de toda mi vida, podría yo decir.
porque fue decisiva. Nos llevamos muy bien, de una perfección extraordinaria en todo. Ella tenía las mismas aficiones que yo, y el cuadro que ustedes ven acá nunca quiso Lía que entrara a la sala, prefirió que se quedara en el pasillo. Tiene algún parecido con ella, pero creo que no está muy bien representada como a mí me gustaría. Ya te habló la soledad de su estepa sin color. O en el río fuiste a ver agua que corre sin razón. Un día me llevé también que yo les podría decir que soñamos el mismo sueño sobre la misma almohada durante toda nuestra vida. Ella murió el 3 de abril del 88. Y todavía tengo crisis de llanto de vez en cuando evocándola. El tiempo me ha servido muy poco para olvidarla, porque es inolvidable para mí. No vendrás, partirás. Con Lía nos conocimos en el año 36 posiblemente. Yo recuerdo una tremenda discusión que tuve. Yo estuve solo en un monólogo contra toda la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México. Es impresionante ver cómo en el año 36, Luis, en México, cuando hay la primera presentación de la LEAR y de toda la exposición de la LEAR y viene la polémica con el Machete y Juan de la Cabada, Luis dice, esto no es arte, esto no, ustedes están coartando la creación individual, es decir, hay todo un discurso antiestalinista muy, muy temprano, y les dice, perdónenme, yo soy una persona que quiere desarrollar la revolución, pero me siento obligado a ser libre, a decir las cosas por obligación y a no traicionar mi naturaleza. Yo defendía la libertad de la imaginación en la creación artística, pero esta organización estaba dominada por el estalinismo, que propugnaba el realismo socialista, que es la negación del arte. En el fondo se trataba de una staliniana línea de trabajo para la propaganda. El arte es una cosa, la propaganda es otra. Por otra parte, Luis era una persona para la cual la dignidad era fundamental. Y en ese sentido, él sentía que debía de mantenerse dignamente ligado a un proceso. Una vez lo oí decir que el que se subía a la ignominia no paraba jamás. Y ese precepto le permitía a Luis manejar siempre el elemento de no caer en esa ignominia. Es decir, a él no le interesaba caer en nacionalismos, no le interesaba caer en ismos muy estrechos, sino jugar un papel activo en los procesos. Deseo un gran sentimiento de patria, pero no un sentimiento absolutamente nacionalista, sino que debemos abrirnos al mundo. Estamos demasiado marimbizados, demasiado metidos dentro de Guatemala. Debemos abrirnos al mundo, o el mundo se mete dentro de nosotros. Si con los plátanos de la United Fruit Company tuvimos la invasión del 54, ahora empieza la explotación del petróleo en Guatemala en grande, entonces la situación del país va a ser más difícil y más comprometida. Necesitamos tener un hondo sentimiento de patria, pero con imaginación y abiertos al mundo. Y entender que en Guatemala, país indígena por excelencia, el de más población en América, el problema no son los indios, el problema somos los blanquitos, que no queremos entender el problema de los indígenas, que son la inmensa mayoría. Y no estar con la inmensa mayoría es no tener un sentido democrático de la vida.
Bien. Estas cajas que vemos aquí son para la biblioteca de mi compañero y muy admirado amigo César Brañas, la biblioteca universitaria más importante de Guatemala, que la dirige la señora Arely Mendoza. En realidad yo nunca he tenido biblioteca, sino que estoy rodeado de libros. Abajo tengo 2 habitaciones donde duermo. En la cama de mi Lía, mi compañera, ya está invadida de libros porque estoy trabajando de noche allá con una lámpara. Ya tengo dificultades en la vista. Pero todo esto va para la biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la cual he tratado yo de servir, y que yo veo en la Universidad de Guatemala el símbolo de la dignidad, el símbolo de la belleza y del valor, y que tiene una gran historia en la lucha de Guatemala, en las luchas cívicas. De ahí han nacido muchos de los héroes y también ha sido una universidad muy golpeada. La herencia fundamental de don Luis Cardosa de Aragón para los guatemaltecos es su biblioteca. Nosotros contamos aquí en César Brañas con su biblioteca, y él, cuando nosotros llegamos a México, nos dijo: estos libros son para los jóvenes de Guatemala, que ellos sepan lo que yo leía. Para el mundo, pues su obra literaria, ¿verdad?, es muy valiosa. Él escribió prosa, ensayo, crítica de arte, muy buena, que por eso los mexicanos le decían o le dicen el maestro. Para mí es que me estoy despidiendo de la vida, estoy quitando ya mis libros para mandarlos a Guatemala, a la biblioteca, como he dicho. Estoy escribiendo ya mis últimas páginas, siento que he vivido con alguna intensidad y con alguna... he tal vez logrado algunas páginas. En fin, esto es mi vida, mi trabajo. Y aquí en esta habitación he pasado muchas horas trabajando. Y trabajando mucho de noche porque no tengo interrupciones de alimentación ni de teléfono. Elía me cuidaba mi tiempo, ella manejaba bajo la casa y yo estaba aquí arriba muchas horas de la noche. Fumaba entonces, cargaba varias pipas, las ponía junto a mi máquina de escribir, encendía una pipa y si había mucho frío ponía mi calentador de gas y en fin, por aquí pasó el río y se llevó todos los libros y trajo de nuevo los libros, el río, que es uno de mis libros últimos y que tal vez caudaloso, más caudaloso que el río pensativo antigüeño, que es casi un río de hidratada arena, como digo en alguna parte. Pero el nombre del río es precioso, el río pensativo. No es que se esté cayendo el estudio en que trabajo, sino al contrario, estoy decidiendo ya mi vida y con todo esto voy a crear la Fundación Lía Kostakowski para que se dé un premio anual de ensayo a los escritores de habla española, de América Latina y España. Eso es más o menos mi laboratorio, donde he trabajado, donde he sido el Fausto de mi trabajo. No vendrá
partirás. Como el río te renuevas en la soledad, no vendrá, partirás. Como el río te renuevas en la soledad, en la soledad. Yo creo que Cardosa hizo del no regreso una razón de ser, de dignidad y de definición de él frente a Guatemala y frente a su generación, que todos habían regresado de una forma y otra. Claro, la gente que había regresado y había hecho militancia acá muchas veces era crítica de él porque decía, bueno, él está allá y no asume las tareas acá. Él tiene una frase que cuando yo lo conocí, la tenía yo en la memoria de las líneas de Guatemala, las líneas de su mano, y creo que fue como el decálogo de las relaciones de Luis con Guatemala. Dice, la verdad es que nunca retornamos porque nunca partimos. Es decir, Luis nunca creyó en el retorno, porque siempre admitió que nunca partió de Guatemala. Y eso le permitió manejar el no poder retornar y el cordón umbilical con Guatemala, ¿verdad? Es decir, en qué medida nosotros hemos retornado y en qué medida nosotros nunca partimos. He vivido más de la mitad de mi vida fuera de mi patria, Guatemala. Es imposible para un hombre con pensamiento libre y creador vivir en un país oprimido con una estructura semifeudal y absolutamente dominado por los Estados Unidos. Creo que también Cardosa era un individuo que se daba cuenta por su trayectoria política, por su inteligencia, que el proceso guatemalteco iba hacia una solución política. Y muchos de estos son gestos políticos de él, pensando de que si tenía la vida podría regresar con la solución política. Es decir, él nunca se planteó no regresar por no regresar, sino optó por una posición moral y política, es decir, tanto que los militares estén en el poder y no haya una solución democrática, yo no regreso. Yo creo que es una diferencia muy, muy grande, ¿verdad? Pero yo diría que el exilio no existe, porque llevo a Guatemala en mi corazón. Mi hijo andaba repartiendo sus medicinas por los valles del país cuando le cayeron los Rangers a él y su compañero y se lo llevaron. Ellos se resistieron y se agarraron entre todos, pero como los otros eran más, los vencieron. Más adelante habían agarrado otros 9 y más por allá otros tantos, todos los Rangers. Pero lo que sí supe, porque yo investigué, fue que mis hijos aparecieron en las bases militares. Ahí aparecieron tirados, chorreando sangre de nariz y de oídos y de todo, y tirados en un corredor. Entonces, después, la persona que los vio, que siguió las huellas que estaban haciendo, vio cuando los metieron a las bolsas de nylon y los subieron en un camión para ir a recoger a los otros y juntos, como unos 12 o 25, no sé cuántos,
los fueron a tirar al mar. Luego todas las madres que supieron eso, nos unimos en una gran organización para buscarlos y pedir que aparecieran. Y aquellos que nosotros decíamos 28 resultaron ser 5.000 desaparecidos. Así es que ese ha sido nuestro calvario. El calvario de Guatemala ha venido y no cesa porque a la actualidad estamos en la misma. Antes este era mi paseo predilecto. Venía con mis hijos a estarme aquí, precisamente a Iztapa. Pero desde que me desaparecieron a mis hijos, no volví a ver al mar. No lo quería ver. Sentía aversión contra el mar. Pero ¿qué culpa tiene el mar, sino los tiranos que nos gobiernan? Repito, el exilio no existe